Sergio Valenzuela, el Gillo. Al sur de la frontera con Arizona, un nombre resuena en los callejones de Nogales. Sergio Valenzuela Valenzuela, mejor conocido como el Gillo. Un hombre discreto pero letal. Un jefe de plaza que mueve los hilos en el oscuro juego del poder y tráfico en una de las zonas más disputadas del cártel de Sinaloa. Sergio Valenzuela Valenzuela, apodado el Gillo, es uno de los personajes clave en el tráfico de sustancias hacia Estados Unidos, particularmente desde la frontera de Nogales, Sonora. Y hoy, en Efecto Capital, nos adentramos en su mundo. Comencemos. El hombre en las sombras. Nació el 20 de agosto de 1969 en Sinaloa y ha sido identificado como uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, controlando el flujo de las sustancias más letales que puedas imaginar, incluso las que estás pensando en este momento. Bajo su mando, Nogales se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de sustancias, reforzando su poder como jefe de plaza. Valenzuela ha mantenido un perfil bajo, utilizando identidades falsas para evadir a las autoridades. Sin embargo, desde 2018 ha sido objetivo de operaciones de la DEA, que lo vinculan directamente con el contrabando de grandes cantidades de una de las sustancias más letales actualmente en circulación. Su influencia ha crecido notablemente tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, posicionándose como un aliado cercano de Ismael El Mayo Zambada, otro líder importante del cártel. El control del Gillo sobre esta plaza no solo abarca el tráfico de sustancias ilícitas, sino también actividades de extorsión, tráfico de armas y personas. Su dominio ha convertido a Nogales en un epicentro del tráfico transfronterizo, haciendo de Valenzuela uno de los hombres más buscados, tanto por México como por Estados Unidos. La ruta del tráfico, controlando la frontera con Arizona. Nogales, en la frontera entre Sonora y Arizona, es una región clave para el tráfico de sustancias ilícitas debido a su ubicación estratégica y su compleja geografía. El terreno montañoso y las largas extensiones desérticas hacen que sea un área propicia para el tráfico a través de túneles y vehículos modificados. Organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de figuras como Ismael El Mayo Zambada y anteriormente Joaquín El Chapo Guzmán, han utilizado este corredor durante décadas para enviar grandes cantidades de sustancias hacia Estados Unidos. La infraestructura subterránea juega un papel crucial. Túneles sofisticados, algunos con sistemas de ventilación y transporte eléctrico, conectan ambos lados de la frontera, permitiendo el paso de toneladas de sustancias, sin ser detectadas por las autoridades. A la par, los narcotraficantes han empleado vehículos con compartimentos ocultos, drones y hasta tecnología de vigilancia avanzada para eludir la detección. De acuerdo con cifras recientes, se estima que el tráfico de sustancias por esta región genera ingresos millonarios, especialmente con el creciente comercio de fentanilo, que ha reemplazado a otras sustancias como el polvo blanco en muchas rutas de contrabando. Para que nos hagamos una idea, en 2023 las confiscaciones de fentanilo en la frontera de Nogales superaron los 1.200 kilogramos, valorados en más de $100 millones. Además de los túneles, los narcotraficantes han adaptado métodos más convencionales, como el uso de correos humanos, conocidos como mulas, y vehículos con compartimentos secretos diseñados para pasar desapercibidos por los controles fronterizos. Los avances en la tecnología de seguridad en la frontera, como escáneres más eficientes y la cooperación entre agencias, han hecho que los cárteles innoven constantemente, haciendo de esta una batalla tecnológica continua. El control de esta frontera es esencial para los cárteles debido a la proximidad con grandes ciudades de distribución en los Estados Unidos, como Phoenix y Tucson, lo que convierte a Nogales en un punto de tránsito fundamental, el socio del Mayo y su rol en la guerra interna del cártel. En las profundidades del cártel de Sinaloa, las alianzas se forjan a través de sangre y traición. Y el Gillo no es solo un jefe de plaza, sino un socio estratégico en la guerra contra los Chapitos. Si bien su nombre no es tan conocido como el de otros líderes del cártel, su influencia y poder lo posicionan como un jugador estratégico en la guerra interna que divide a la organización desde la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. Uno de los aspectos más importantes del poder de El Gillo es su estrecha relación con Ismael El Mayo Zambada, un capo veterano que ha sido uno de los pilares del cártel de Sinaloa desde sus inicios. La alianza entre El Mayo y El Gillo no solo se basa en una relación de poder y conveniencia, sino en una lealtad que ha permitido a Zambada mantener el control sobre importantes territorios, como Nogales, una de las rutas de tráfico más significativas hacia Estados Unidos.
En este contexto, el Mayo Zambada ha visto en el Gillo a un socio confiable, un jefe de plaza que controla con mano firme el tráfico de sustancias ilícitas en una de las áreas más estratégicas del noroeste de México. Mientras Zambada maneja el cártel con una mentalidad más empresarial, manteniéndose al margen de los reflectores y apostando por la estabilidad, el Gillo opera en las sombras, ejecutando las decisiones con un enfoque frío y calculador. No es solo su capacidad para manejar el tráfico lo que lo hace invaluable para Zambada, sino también su habilidad para proteger su territorio y enfrentar a aquellos que desafían el control de la facción de El Mayo. La caída del Chapo Guzmán en 2016 fue un punto de inflexión para el cártel de Sinaloa. Con su captura y eventual extradición a Estados Unidos surgió una lucha interna por el control del imperio criminal que dejó vacante. De un lado, los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, quienes representan una nueva generación de narcos jóvenes, agresivos y ansiosos por consolidar el poder que alguna vez tuvo su padre. Del otro lado, la facción de El Mayo Zambada, quien ha optado por una estrategia más conservadora pero igual de letal para mantener el control de las principales plazas del cártel. En este conflicto, Sergio Valenzuela juega un papel central. Como mano derecha de El Mayo en la frontera norte, el Gillo ha sido uno de los principales arquitectos de la resistencia contra los intentos de los Chapitos por expandir su control en el noroeste de México. La guerra interna se ha centrado en el control de zonas clave como Sonora y Baja California, donde el conflicto ha alcanzado niveles alarmantes. Nogales, bajo el dominio del Gillo, se ha convertido en uno de los principales bastiones de la facción de Zambada en esta guerra. Uno de los episodios más significativos de esta lucha ocurrió cuando el grupo armado del Gillo, conocido como Los Demonios, enfrentó directamente a las fuerzas leales a los Chapitos en una serie de enfrentamientos en el desierto de Sonora. Los Demonios, una organización de sicarios con un estilo de vida brutal y prácticas asociadas al ocultismo, se han caracterizado por ser uno de los grupos más temidos dentro del cártel de Sinaloa. No solo son letales, sino que también son conocidos por llevar a cabo operaciones tácticas con una precisión casi militar. La competencia por el control de las rutas hacia Estados Unidos ha llevado a un aumento en los niveles de decesos, con decenas de sicarios y civiles perdiendo la vida en medio de tiroteos y emboscadas. Según varios informes, en 2021 las disputas por el control de la frontera en Sonora y Baja California contribuyeron a que el número de homicidios en estos estados alcanzara cifras históricas. En el epicentro de este conflicto se encuentra el Gillo, quien ha sido uno de los pilares de la estrategia de Zambada para mantener el control del cártel de Sinaloa. Aunque los Chapitos han intentado arrebatar el poder a la vieja guardia del cártel, la resistencia del Mayo y sus aliados, como el Gillo, ha demostrado que esta guerra está lejos de terminar. El rol de Sergio Valenzuela no se limita únicamente a ser un jefe de plaza o un lugarteniente de Zambada. Su participación en la estructura del cártel lo ha elevado a una posición de poder considerable, lo que le ha permitido tejer su propia red de influencia y control en Nogales y otras partes de Sonora. Según informes de inteligencia, el Gillo ha sido pieza clave para manejar no solo el tráfico de sustancias ilícitas, sino también las finanzas y el manejo logístico del cártel en la región. En este punto, la verdadera clave para entender cómo el Gillo ha evitado ser atrapado radica en su habilidad para desaparecer detrás de una identidad fabricada. Según la DEA, Valenzuela ha adoptado el nombre falso de Felipe Canzales Sosa, un personaje inexistente en los registros públicos. Este alias le permite moverse con libertad, negociar cargamentos de sustancias y coordinar operaciones sin que las autoridades puedan rastrear fácilmente sus pasos. Lo interesante de su estrategia es cómo juega con los pequeños detalles. En ocasiones altera sutilmente su apellido para crear aún más confusión, de Canzales a Canizales. Con esta modificación tan minúscula, las autoridades que lo rastrean se encuentran siguiendo una pista falsa, mientras el Gillo sigue operando en las sombras. Este nivel de astucia ha sido clave para que él y su red mantengan el control de una de las rutas más lucrativas de tráfico hacia los Estados Unidos. El pasado 10 de abril de 2024, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, anunció el inicio de la operación Plaza Spike, cuyo objetivo principal es interrumpir el tráfico de sustancias desde México hacia suelo estadounidense. El rostro de esta operación no es otro que Sergio Valenzuela, a quien se acusa de ser el responsable del 44% de todas las sustancias que cruzan la frontera. Bajo la falsa identidad de Felipe Canzales Sosa, el Gillo ha logrado construir un imperio que abarca más que solo el tráfico de sustancias. Se encarga de coordinar no solo el tráfico de fentanilo, sino también el de metanfetaminas, heroína, armas y personas.
Esto lo convierte en una de las figuras más peligrosas del cártel de Sinaloa, con un alcance que va más allá de las fronteras mexicanas. Valenzuela, a sus 54 años, ha demostrado una capacidad única para manejar las complejidades de un imperio criminal transnacional. Con el respaldo del Mayo Zambada, uno de los líderes más poderosos y escurridizos del cártel, el Gillo ha consolidado su control en la frontera, permitiendo que millones de dólares en sustancias ilícitas fluyan hacia el norte, mientras un hombre se diluye detrás de identidades falsas y estrategias engañosas. Mayito Flaco, el compañero de batalla. No solo es un socio, sino un coequipero en la guerra. Sergio Valenzuela comparte trincheras con el Mayito Flaco, hijo de El Mayo Zambada. Ismael Zambada Siqueiros, también conocido como Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, es uno de los líderes más poderosos del cártel de Sinaloa. Desde su juventud, Siqueiros estuvo inmerso en el mundo del narcotráfico, rodeado de poderosas figuras del crimen organizado, lo que moldeó su rol dentro del cártel. La relación entre Sergio Valenzuela y el Mayito Flaco no es solo la de dos individuos conectados por un negocio ilícito, sino la de verdaderos compañeros de guerra dentro del trágico mundo del narcotráfico. En las operaciones conjuntas del cártel de Sinaloa, ambos jugaron roles cruciales en la logística del tráfico internacional de sustancias. Mayito Flaco es un pilar dentro de las operaciones de contrabando de polvo blanco hacia los Estados Unidos, utilizando sofisticados medios como aviones privados y lanchas rápidas para el traslado de grandes cantidades de sustancias. A pesar de su perfil más discreto que otros miembros del cártel, como los hijos del Chapo Guzmán, Siqueiros es un personaje clave para garantizar el éxito de las operaciones a nivel internacional, mientras que Sergio Valenzuela aseguraba el control de territorios y rutas, haciendo equipo con Mayito Flaco en las disputas internas dentro del cártel, enfrentándose a otros grupos. El imperio del dinero y la guerra por el poder. El poder del cártel de Sinaloa no se mide solo en balas, sino en dólares. En la batalla interna que enfrenta a las facciones del cártel, la pregunta no es quién dispara más, sino quién controla los millones que fluyen a través de la frontera. Sergio Valenzuela, alias El Gillo, no es solo un jefe de plaza que domina la frontera entre Nogales y Arizona. Es un engranaje clave en la maquinaria financiera del cártel de Sinaloa, uno de los imperios delictivos más rentables del mundo. Aunque gran parte de la atención se centra en la violencia y las disputas territoriales, detrás de todo eso hay una fuente constante de riqueza, el tráfico de sustancias ilícitas y el lavado de dinero que sostiene su imperio. El flujo de dinero en las operaciones del Gillo es asombroso. Se estima que anualmente el cártel de Sinaloa genera miles de millones de dólares a través de la venta de polvo blanco, hierba y otras sustancias ilegales en Estados Unidos. El Gillo controla una de las rutas más lucrativas, facilitando el paso de estas sustancias a través de la frontera con Arizona. A través de túneles, vehículos modificados y redes de contrabandistas, las sustancias atraviesan la frontera, pero el dinero fluye en la dirección opuesta. Se estima que Nogales, debido a su proximidad con Arizona, maneja una porción significativa de los 39,000 millones que genera el narcotráfico en la frontera. Una vez que el dinero ingresa a México, es lavado a través de empresas fachada, bienes raíces y negocios aparentemente legales. Algunos reportes sugieren que el cártel de Sinaloa utiliza casinos, restaurantes y empresas de transporte para hacer que el dinero sucio parezca limpio. En ambos lados de la frontera, las actividades financieras del Gillo y sus aliados se mezclan con la economía legal, permitiendo que las fortunas ilícitas crezcan de manera exponencial. El Gillo y sus socios siguen moviendo las piezas de un tablero donde el poder y la fortuna se miden tanto en violencia como en dinero. Mientras la guerra por el control del cártel de Sinaloa continúa, el impacto de esta lucha se siente en las vidas de miles de personas en ambos lados de la frontera. Al final, en el mundo del narcotráfico, el poder reside en el control de los flujos económicos, y mientras haya dinero que fluya, la guerra por el control continuará. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá sostenerse este imperio antes de que colapse bajo su propio peso? O mejor dicho, ¿crees que alguna vez colapse? Te leemos en comentarios. Esto ha sido Efecto Capital. Hasta la próxima.